Pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un webinar muy especial. Pasamos la primavera encerrados sin poder disfrutar de la naturaleza y queríamos saber si la naturaleza disfrutó sin la presencia humana. En este webinar organizado por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y BBVA Open Mind, queremos dar voz a los científicos para que nos cuenten cómo fue esa primavera. Para los que queráis difundir en redes sociales, tenemos el hashtag #naturaleza en pandemia. Fueron 2 meses sin que camináramos por montañas, prados, playas, bosques o dehesas. 2 meses muy significativos para la naturaleza. La primavera es la explosión de vida, es el momento en el que nacen más crías y donde la floración está en su esplendor. Desde nuestros balcones podíamos intuir ese maravilloso despertar de la fauna y la flora y sospechar lo que nos estábamos perdiendo. Con este webinar queremos responder a una cuestión que todos nos hemos planteado en nuestras conversaciones con amigos, y es cómo ha estado la naturaleza sin presencia humana durante estos 2 meses de confinamiento. Para contestar a esta pregunta tenemos la suerte de contar hoy con 3 investigadores de lujo que llevan muchos años dedicados a seguir y a estudiar a las aves, anfibios y flora, y así tener un panorama lo más completo posible de nuestra naturaleza durante esta primavera que nosotros nos perdimos. Antes de que hablen los científicos, quería darle la palabra a Antoni Vallabriga, Global Head of Responsible Business del BBVA. Hemos visto que la pandemia ha acelerado la necesidad de una recuperación económica sostenible y queríamos saber, Antoni, qué papel juegan los bancos en este proceso. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, María. Bueno, en BBVA y desde Open Mind estamos encantados en organizar junto con APIA este webinar sobre el impacto del confinamiento y la COVID en la naturaleza, y además de la mano de 3 expertos invitados a quienes quiero agradecer su participación hoy, Miguel Ángel, Javier y Íñigo. Open Mind es una iniciativa de BBVA que tiene como objetivo contribuir a la generación y difusión de conocimiento sobre cuestiones fundamentales de nuestro tiempo. Lo que buscamos es, en definitiva, democratizar el acceso al conocimiento científico con rigor, pero con un formato y lenguaje que permita llegar a mayor número de personas. Siempre partimos de la premisa de que un conocimiento más amplio y de calidad nos ayudará a tomar a todos mejores decisiones individuales y colectivas. El proyecto se materializa en una comunidad online de divulgación científica y tecnológica con cerca ya más de 1 millón de lectores al mes. Desde hace unos meses, la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental de esta iniciativa, y la organización de webinars como el de hoy es un ejemplo del tipo de iniciativas que queremos promover desde Open Mind y desde BBVA, y sobre todo de la mano de asociaciones como APIA, ¿no?, que comparte con nosotros este objetivo de generar debate ambiental de calidad en la sociedad de una manera rigurosa e informada. Pero déjame que aproveche, más allá de compartirles qué es BBVA Open Mind, aprovechar para responder a 2 preguntas adicionales, ¿no? La primera, ¿por qué el sector financiero parece ahora empezar a preocuparse por el cambio climático y el capital natural? En primer lugar, porque el cambio climático va a suponer la mayor disrupción de los negocios que haya sufrido jamás la humanidad. Vamos a tener una transición ordenada o desordenada, pero la vamos a tener. Y va a suponer una masiva transferencia de valor entre unas actividades y otras. Habrá ganadores, pero también habrá perdedores. Y el sector financiero tenemos la responsabilidad enorme de facilitar esa transición a toda la economía en su conjunto, minimizando los costes y maximizando las oportunidades. El cambio climático nos trae riesgos de transición derivados de cambios regulatorios, tecnológicos, de preferencias, y que afectarán a sectores sobre todo intensivos en carbono. Pero también nos trae riesgos físicos, por una mayor probabilidad y severidad de eventos, así como riesgos crónicos derivados del calentamiento. De hecho, algunos economistas cifran el riesgo de actuar hasta un 10% del PIB mundial. Pero también el capital natural, una forma de pensar en la naturaleza como esa reserva que proporciona un flujo de beneficios a las personas y a la economía en su conjunto, consistiendo en capital natural como agua, bosques, el aire limpio. Las crecientes presiones sobre la naturaleza, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, están degradando los ecosistemas de los que dependen nuestras economías. Esto conlleva riesgos reales e inmediatos para las empresas y las personas y la economía en su conjunto. El sector financiero también sufre, como todos los actores de nuestra sociedad, los impactos derivados de esta progresiva pérdida de diversidad, pero también en este caso el sector financiero puede jugar un papel importante a través de la financiación a sus clientes y el impacto que estos pueden generar en la naturaleza. En nuestra opinión, el problema hoy es que la naturaleza, al igual que el CO2, en relación al cambio climático, no tiene un precio. Es preciso poner un precio a la naturaleza
para que los actores económicos lo integren en su toma de decisiones. Una mayor regulación es necesaria, una mayor sensibilización, una mayor inversión también. Por eso celebramos que en el borrador de plan de recuperación se señale esa necesidad que es preciso concretar, pero necesitamos también integrar esta interdependencia de nuestra sociedad, nuestra economía, con el capital natural. Y la segunda, me gustaría responder a otra pregunta, que es ¿qué hacemos en BBVA más allá de Open Mind, en todo este mayúsculo reto, ¿no? Bueno, nosotros hemos situado la sostenibilidad como una prioridad estratégica. Queremos acompañar a nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto en esa transición hacia un futuro sostenible. Y lo estamos haciendo básicamente en tres frentes. En primer lugar, movilizando financiación hacia actividades sostenibles en el ámbito ambiental y en crecimiento inclusivo. Nos hemos fijado una meta de movilizar 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025 y ya llegamos 40.000 millones. En segundo lugar, integrando el impacto ambiental y social en nuestra gestión, nos hemos comprometido a alinear nuestra actividad al Acuerdo de París. Esperamos fijar objetivos concretos en sectores clave a principios del próximo año. Y en tercer lugar, nos involucramos con todos nuestros grupos de interés en la promoción de una financiación sostenible. Destacar aquí nuestro compromiso con los principios de banca responsable de Naciones Unidas y especialmente nuestra participación en la Natural Capital Finance Alliance, promovidos por UNEPFI, esta alianza del sector financiero con el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, en el que tengo el honor de copresidir el comité directivo. Y en este tercer eje es donde situamos tanto el trabajo de la Fundación BBVA con sus premios o esta iniciativa de Open Mind con la colaboración de APIA, que hoy iniciamos y que estoy totalmente convencido que tendrá mucho recorrido. Así que muchas gracias a todos y espero que disfruten de la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Antoni, y seguro que sí. Damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo ahora por el canal de YouTube de APIA en streaming y recordamos que tenemos un hashtag para poder difundir en redes que es #naturaleza en pandemia. Bueno, vamos a viajar ahora hasta un enclave maravilloso en el sur de la península que cada año acoge a miles de aves en sus migraciones. Vamos a conocer qué pasó en Doñana durante esta primavera de la mano de Miguel Ángel Bravo. Es biólogo del equipo de seguimiento de procesos naturales de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. Miguel Ángel es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión y Conservación del Medio Natural por la Universidad Internacional de Andalucía. Desde hace más de 30 años ha desarrollado actividad en investigación en el Parque Nacional de Doñana en aspectos relacionados con la ecología de los sistemas acuáticos y desde hace más de 20 años trabaja en la Reserva Biológica de Doñana, desarrollando funciones tanto en la gestión de la misma como en el equipo de seguimiento, donde lleva la coordinación del área de limnología. Miguel Ángel, la primavera es una época especial en Doñana y este año más aún. ¿Cómo ha sido? ¿Qué hay? Buenos días. Voy a intentar responder a esa pregunta de la mejor manera posible, contándonos un poco, pues eso, cómo ha sido la primavera o lo que hemos podido oír nosotros de la primavera en Doñana. Y para ello voy a compartir la pantalla, voy a compartir una presentación para... Bueno, creo que se ve bien, ¿no? En fin, pues bueno, agradeceros la posibilidad de contaros todo esto hoy y espero responder adecuadamente a lo que se me pide. Para empezar, pues bueno, como ya he dicho, trabajo en el equipo de seguimiento de procesos naturales de lo que sería la Reserva Biológica de Doñana, la ICTS, la Instalación Científico-Tecnológica Singular Reserva Biológica de Doñana, que es gestionada por la Estación Biológica de Doñana. Bueno, para aclarar algunas cosas, aunque todo el mundo más o menos conoce Doñana, siempre hay algunas confusiones con lo que es el Parque Nacional, el Espacio Natural, la Estación Biológica. Simplemente decir que el Espacio Natural de Doñana es una entidad administrativa que surge de la reunión reunión del Parque Nacional más antiguo y del Parque Natural de Doñana bajo la administración de la Junta de Andalucía. La Estación Biológica mantiene la gestión de dos fincas dentro del parque, una finca aquí en la Marisma y otra finca en la zona de Los Cotos, que ahora mismo pues están con la figura de Instalación Científico-Tecnológica Singular,
que engloba tres cosas fundamentalmente, que son la gestión de la finca y como apoyo a la investigación, una serie de sensores distribuidos por todo el espacio para automatizar algunos parámetros ambientales y el equipo de seguimiento en el que yo trabajo, que lo que se dedica fundamentalmente es a levantar información de manera, digamos, manual, no de manera automática, sino con personal sobre el terreno haciendo censos, tomando algún tipo de medidas, bueno, de todo tipo, desde flora, fauna, movimiento de las dunas, o sea, son una variedad de aspectos muy amplia. Simplemente, bueno, por ver un poco también cómo es el parque, esto voy a pasarlo un poco por encima, pero bueno, pues los principales ecosistemas del parque serían la zona de los pinares, que está sobre todo en la zona de Arenal, el matorral, el sabinar, también sobre la zona de arenas, el matorral más bajo, en lo que aquí se denomina Montenegro, que suele estar encharcado, que es una zona de transición entre lo que sería el matorral seco y las lagunas temporales, que serían el siguiente ecosistema y que conforman un mosaico de lagunas, quizá uno de los complejos palustres más importantes de España, y las lagunas más permanentes, como son fundamentalmente Santa Olalla, La Dulce, el Sopetón, muy pocas realmente. Luego las dunas, la playa y la zona de marisma, básicamente pues la zona de marisma alta, un poco más una llanura de inundación pluvial y fluvial ya muy desconectada del Guadalquivir, pero que todavía mantiene la influencia de algunos arroyos, como por ejemplo el arroyo de la Rocina, que son los que le dan fundamentalmente esta inundación. Y por último, por supuesto, el arroyo de la Rocina, desde mi punto de vista, es uno de los lugares más interesantes, que mantiene, además de un espeso bosque ligado a la presencia de agua en el terreno, estas lagunas, estas charcas permanentes con una flora bastante singular. Cuando uno se plantea realmente cuál es el efecto de la pandemia sobre un territorio como Doñana, que aunque está rodeado de unas poblaciones bastante importantes, está en el triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz, con cerca de 2 millones de habitantes, realmente es un terreno que tiene poca actividad humana. Básicamente podemos diferenciar tres tipos de actividades. La gente que trabaja allí de alguna manera, sector ganadero, agropecuario, los apicultores. Luego los propios trabajadores, digamos, del espacio natural, los servicios de vigilancia, los técnicos del espacio, los investigadores y los técnicos de seguimiento. Y por otra parte, los turistas en dos grupos, los visitantes, digamos, del espacio y otro grupo fundamental que son los tránsitos rocieros. Como vemos aquí en esta presentación, en esta parte, la afluencia de visitantes evidentemente durante la pandemia se vino abajo, básicamente porque los centros cerraron y ya no fue hasta en mayo, no se aprecia porque fueron muy pocos, no es hasta junio que empieza a llegar la gente de nuevo y realmente pues bueno, no se alcanzan en ningún momento los valores de otros años en ninguno de los centros. Los tránsitos rocieros son muy importantes, pero son muy puntuales. También es verdad que no son bueno, llegan a alcanzar algunos años más de 50.000 personas, pero ocurren en un momento muy determinado de la primavera, en fines de semana y sobre todo al final de primavera durante la romería. Este año, como podéis apreciar, 2020, se han suspendido todos y de hecho todavía seguimos sin ningún tipo de tránsito. Entonces, bueno, pues está dentro de lo que es la tranquilidad que tiene el espacio. Sí que es verdad que este año con la pandemia se ha evitado también un impacto importante con este tipo de tránsitos. Y por último, usando como indicador el acceso de los investigadores a la ICTS, pues vemos que también durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, pues se ha reducido bastante la presencia de investigadores en el lugar.
No es hasta julio que se recupera y luego ya se mantiene más. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estuvimos un tiempo también parados, de hecho el mes de abril algunos de los muestreos no se realizaron y ya a finales de mes volvimos otra vez. Nosotros nos habíamos dejado un comienzo de primavera, bueno, un final de invierno, aunque aquí en Doñana la primavera empieza un poco temprano, un final de invierno con un aspecto bastante triste, digamos, de alguna manera, porque el invierno no ha sido muy lluvioso, entonces, bueno, encontrábamos una inundación bastante baja. En algunos sitios más que en otros, como se puede ver. Que, claro, la primera sensación cuando uno sale al campo y empieza a ver este tipo de paisajes, pues es maravilloso. Realmente uno empieza a pensar que efectivamente el hecho de haber estado fuera de juego durante un tiempo, pues le ha venido muy bien a la naturaleza. Y evidentemente pues puede que sea así en muchos sitios y desde luego en Doñana lo que se vio fue que efectivamente había mejorado bastante. Sin embargo, toda esta explosión de flores y de vida, pues también es verdad que tiene quizá un origen que no es precisamente el hecho de que la gente haya dejado de ir a Doñana. Quiero que os fijéis especialmente en esta fotografía porque es una imagen aérea de la laguna de Santa Olalla en el mes de junio. Y este punto concretamente es una zona donde tenemos este puntito blanco, es una zona donde hay un sensor, una instalación automática para seguir la calidad del agua y bueno, algunos aspectos de calidad del agua, como pueden ser el contenido en clorofila y bueno, la turbidez, algunas cosas de ese estilo. Quiero que os fijéis especialmente porque luego vamos a ver una foto que nos va a decir cómo realmente ha sido el final de esta primavera. Realmente lo que ha marcado la primavera aquí en Doñana no ha sido tanto que haya dejado de haber gente como ha sido el año. El invierno ha sido muy seco, realmente en los 6 primeros meses del ciclo prácticamente ha caído la mitad de lo que ha sido al final un año no muy lluvioso. Más bien, bueno, está por debajo de la media, quizá no demasiado como otros años, pero sí está por debajo de la media. Y lo que sí es que durante los 6 primeros meses ha llovido prácticamente lo que luego durante el tiempo del estado de alarma. Es decir, esto coincidió prácticamente con el 16 de marzo cuando empezó a llover y como veis, pues ha llovido prácticamente durante toda la primavera bastante continuo y muy fuerte. Pero también ha coincidido, y esto es normal, con una época en la que ya las temperaturas empiezan a subir y sobre todo la vegetación empieza a desarrollarse muy fuertemente, con lo cual estas lluvias pues quizá no han tenido el efecto que hubieran tenido si hubieran caído un poco antes. Vemos aquí, por ejemplo, en lo que sería la Santa Olalla, pues la profundidad en la escala de referencia del año 2017, como realmente con sus altibajos sí que va manteniéndose, pero ya con una cierta tendencia hacia ir a menos. Y aquí es donde veis este punto que antes en esa imagen estaba completamente inundado, el estado actual de la laguna es este, quiero decir, el agua no ha aguantado, o sea, esa lluvia de primavera no ha llegado a ser bastante eficaz en cuanto a la recarga de acuíferos, en cuanto a mantener pues un poco el funcionamiento de estos sistemas. La Laguna Dulce, que es otra que está justo al lado, que también tiene este tipo de comportamiento, veis que quizá un poquito más acusado, también nota estos efectos de falta de capacidad de almacenaje en el acuífero, y la Laguna del Sopetón, que está es un poquito pues, bueno, menos, con un hidroperiodo usualmente más corto, también llega a secarse y acusa mucho más. En este momento, además, esta fotografía es todavía de agosto, pero en este momento está seca. Aunque estos días ha llovido, tampoco creo que haya recuperado nivel. Otras lagunas, como por ejemplo la laguna del Cello, pues le pasa una cosa parecida, que es que esta laguna que antes tenía elementos de flora típicos de aguas casi permanentes, pues ahora mismo sufre
cuando llueve se llena, luego se seca completo, vuelve a llenarse. Esto es prácticamente durante el mes de febrero, marzo, abril, y ahora en septiembre puede tener hasta madrigueras en el fondo, lo cual te está indicando que el nivel del agua está realmente bajo. A efectos así, bueno, de ver un poco qué es lo que ha pasado, pues esta primavera, básicamente en algunos aspectos, como en estos invertebrados, este es el cangrejo azul, la jaiba azul, que se ha instalado ya en esta zona de la marisma de Doñana, de los caños que comunican. Esto es un barco por el río Guadalquivir, y esto es uno de los canales que comunican la marisma con el estuario, y está perfectamente instalado ahí, y este año pues se ha comprobado que efectivamente no ha encontrado ya ahí un buen lugar donde estar. En cuanto a los anfibios, aunque luego Íñigo seguramente nos cuente bastante cosas con más detalle, pero bueno, básicamente se han visto de alguna manera una situación muy estable, aunque se han encontrado todas las especies que se buscaban, pero en unos números realmente bajos. Aquellos como los sapos, que necesitan espacios de agua permanente y abundante, pues están en descenso. Y si pasamos a las aves, tampoco ha sido realmente un buen año. Luego, si queréis, tengo aquí algunos números, pero no, básicamente águila imperial han volado muy pocos pollos, creo que han sido en total 4 de 7 parejas que han iniciado la incubación. Las cigüeñas también han sufrido precisamente los efectos de la lluvia, con abandonos de puestas por efecto de la lluvia sobre los nidos. Y las coloniales en la marisma, pues aunque han intentado realizar una puesta con la lluvia de primavera, realmente no han podido consolidarla, y en parte es debido a la presencia, el bajo nivel de inundación permite que los jabalíes campen a sus anchas por aquí, y son auténticas máquinas de arrasar. Otras especies como la focha o el porrón o el anae real han tenido algo más de suerte y son menos exigentes también, y han podido criar en cierta medida. Y en el caño Guadiamar sí que hemos tenido algún éxito por parte, pues, de los zampullines pollinegros, del zampullín chico, el sorbujo lavanco, que sí que han conseguido criar con una cierta eficacia, digamos. Especies catalogadas como el abetor o la malvasía o la cerceta, aunque lo han intentado, han criado en muy bajo número. Esto ya de todas maneras es bastante habitual, no es tampoco una consecuencia de esta primavera en concreto. Y en el caso del abetor también ha sufrido un poco la presencia de los jabalíes. Las grullas, que llevan un par de años intentando anidar, tampoco han podido este año sacar pollos adelante. Y en el caso de los moritos, que durante los últimos años ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial con unos números brutales, pues este año realmente la mayor parte de las colonias de cría, con la primavera tan corta de agua que ha habido, pues se han quedado bastante flojos. No han superado, creo que las 200 parejas, una cosa así, y sobre todo en una colonia nueva que se ha instalado al lado del Rocío, que es una zona que se beneficia primero de un tarajal de reciente desarrollo, y que el agua en la laguna delante de lo que es la aldea del Rocío se mantiene con bastante, pues debido a diversas cosas que podríamos pasar a discutir, pero fundamentalmente a que se ha generado una especie de tapón por sedimentos en esa zona de la laguna, acumula el agua ahí, la poca que cae, y es una zona que mantiene bastante capacidad de hábitat para estos organismos, y otros coloniales también, como la cangrejera, las garcillas, las garcetas. Y ya por finalizar con otra especie que siempre ha sido realmente abundante en Doñana y que este año también está en términos muy bajos, que es la espátula, porque la mayor parte de sus colonias este año tampoco han tenido el éxito que debían, y se ha centrado en
vamos, las pocas que han anidado lo han hecho en zonas cerca del río Guadalquivir, en unas colonias en la isla de Tarcia. Y realmente con respecto a las aves, poco más. La verdad es que no sé si han planteado una primavera un poco decepcionante para lo que podía haber sido, pero es verdad que Doñana no tiene mucha presencia humana de habitual y que realmente lo que más le que está implicando su capacidad de mantener la biodiversidad que le ha dado fama es el cambio climático y la escasez de lluvias, que aunque es una cosa habitual en el clima mediterráneo, sí que es verdad que parece que se está agudizando con el paso de los años. Luego, si queréis, podemos responder a las preguntas que queráis. Y nada, simplemente deciros que en la página web de la ICTS podéis disponer para el uso que queráis darle de mucha información ambiental. Todos los datos que nosotros tenemos son públicos y están o tratan de estar aquí recogidos de alguna manera. No en tiempo real, muchos de ellos, pero sí a través de las memorias y a través de bases de datos que se pueden usar tanto para investigación como para cualquier otro fin que se le quiera dar. Y poco más. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por todo el recorrido que nos has hecho. Luego tendremos un turno de preguntas cuando finalicéis los 3 ponentes para todos los asistentes que queráis a través del chat. Bueno, vamos a trasladarnos ahora a Madrid para conocer cómo han vivido esta primavera un grupo de especies que muy pocas veces está en el foco informativo, pero que son claves en la biodiversidad. Son los anfibios. Son además muy buenos bioindicadores de lo que pasa en los entornos naturales. Íñigo Martínez Solano es científico titular del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y secretario general de la Asociación Herpetológica Española. Lleva más de 20 años estudiando la diversidad, evolución y conservación de diferentes grupos de anfibios, especialmente en la península ibérica, incluido un programa de seguimiento de comunidades de anfibios en la Sierra de Guadarrama iniciado en 2009 y que continúa en la actualidad. Y además es autor de más de 100 artículos científicos. Íñigo, ¿cómo se han comportado los anfibios durante esta primavera tan diferente? Buenos días. Bueno, pues ahora os comentaré. Pues a priori cabe pensar que ha sido un buen año para ellos, pero bueno, como os explicaré ahora a continuación, pues precisamente estos programas de seguimiento nos permiten dar o tener una perspectiva a más largo plazo, que es la que realmente nos puede dar una respuesta un poco más precisa, ¿no? de lo que un año en concreto ha podido significar dentro de lo que son las complejas dinámicas poblacionales, ¿no? de grupos como los anfibios, que bueno, que unos años pueden tener abundancias muy grandes y pueden pasar por ciclos de luego caídas en los tamaños poblacionales, pero bueno, ahora os cuento. Voy a compartir la presentación también y voy desarrollando un poco estas ideas. Vamos a ver si soy capaz. Vale, lo veis ahí todos bien, ¿verdad? Bueno, pues yo lo he titulado así, la presentación, ¿no? con signos de interrogación, precisamente por esta incertidumbre, ¿no? ¿Ha sido una primavera ganada para los anfibios? Pues bueno, como explicaré ahora, yo creo que hay motivos para pensar que sí, ha sido una buena primavera. Pero bueno, tendremos que hacer un seguimiento a más largo plazo y quizá en 2 o 3 años pues podamos tener mejor una idea mejor de qué es lo que ha supuesto, ¿no? Este periodo de confinamiento o en este caso para nuestra población de estudio o nuestra comunidad de referencia en la Sierra de Guadarrama. Los anfibios sabemos que están en regresión a nivel global por una combinación de múltiples factores, todos los cuales están relacionados directamente, como por ejemplo la destrucción de sus hábitats, o indirectamente, como el cambio climático, con
la actividad humana. Y por eso digo que en principio pues cabría esperar que una reducción tan importante de las actividades humanas más agresivas o más contaminantes como la que ha tenido lugar durante el confinamiento, pues podría tener consecuencias positivas para las poblaciones de anfibios. ¿Qué pasa? Que las poblaciones de anfibios se caracterizan por presentar fuertes fluctuaciones de abundancia a lo largo del tiempo, lo que hace difícil detectar declives poblacionales e identificar las causas subyacentes, ¿no? Cuando tenemos este tipo de patrones de abundancia tan cambiantes, pues resulta difícil separar lo que son fluctuaciones naturales en abundancia de declives reales. Esto es un debate que existió desde que se empezó a hablar del declive de poblaciones de anfibios en los años 90, sobre todo al principio. Entonces, responder a esta pregunta pues, requiere una perspectiva a largo plazo y basada en el seguimiento de múltiples generaciones consecutivas, ¿no? Y así podemos poner en contexto las observaciones de un año como este y profundizar realmente en el efecto del confinamiento en las dinámicas de las poblaciones de anfibios. Y en este sentido es importante, un elemento clave es el reclutamiento, ¿no? la incorporación de nuevas generaciones a la población, que en el caso de los anfibios es enormemente variable y depende de parámetros o de variables climáticas como puede ser sobre todo la precipitación. Y de esto ya ha hablado algo antes Miguel Ángel de cómo afecta esto a los sistemas acuáticos temporales de los que depende la reproducción de los anfibios, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que existe un desfase temporal entre pues, lo que puede ser el dato de la abundancia de adultos en una temporada de reproducción y luego la incorporación de esas nuevas generaciones a la población, ¿no? Este reclutamiento. ¿Cómo podemos documentar estos procesos? Pues mediante programas de seguimiento a largo plazo que nos permitan entender mejor las dinámicas poblacionales de los anfibios, que siguen siendo muy desconocidas para todas las especies ibéricas. Y de esta manera comprender mejor estas dinámicas poblacionales y qué factores las determinan. Nuestro grupo de investigación en el museo, pues como has comentado en la introducción, en la presentación, pues lleva desde 2009 desarrollando un programa de seguimiento de una comunidad de anfibios en la Sierra de Guadarrama. Y este programa pues tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, se basa en el marcaje y la identificación de individuos de diferentes especies para su posterior seguimiento a largo plazo, bien con microchips, o bien mediante fotoidentificación, que también funciona muy bien. Y gracias a este marcaje individual, pues podemos reconstruir historiales de captura, como el que se representaría en esta tabla, en el que tenemos diferentes individuos en filas y en las columnas pues, tendríamos el sexo de cada individuo y luego estarían agrupadas las observaciones, ¿no? Por años. En realidad tendríamos las sesiones de captura, ¿no? y ahí podemos ver pues, si un individuo se marcó y no ha vuelto a ser visto o se ha visto unos años después. Y de esta manera, pues a partir de estas matrices podemos estimar el número de adultos que hay en la población y ver su evolución en el tiempo, o podemos inferir la longevidad de las diferentes especies, que era algo que también desconocíamos al inicio del estudio y que a día de hoy seguimos recapturando individuos que marcamos en 2009 y 2010 de algunas especies, lo cual ya nos está dando longevidades de más de 10 años para varias de las especies, algo que desconocíamos al inicio del estudio, ¿no? ¿Qué más podemos aprender a partir de este marcaje que hacemos? Pues podemos detectar desplazamientos también, que también sabemos bastante poco de la ecología espacial de los anfibios, de la capacidad de dispersión que tienen diferentes especies, la capacidad de colonizar nuevos hábitats o núcleos reproductores cercanos, la conectividad que hay entre poblaciones, ¿no? Y si extendemos este seguimiento a varias charcas, pues podemos documentar estos procesos de migración y ver, pues en este caso en la diapositiva sería
el individuo 211 de esta rana, pues que lo marcamos inicialmente en 2017 en una laguna y otro año pues te aparece, o 3 años después te aparece en otra charca diferente, ¿no? Esto es información muy importante y que no tenemos. Y el segundo pilar fundamental de nuestro programa de seguimiento es la aplicación de herramientas moleculares al estudio, pues no solo para caracterizar la diversidad y la estructura genética de estas poblaciones que estamos siguiendo, sino también nos permite inferir algunos aspectos de su biología que son difíciles de observar y de cuantificar en el campo, como puede ser el éxito reproductor, que es un componente fundamental de las dinámicas poblacionales también y de su viabilidad a largo plazo. Entonces, gracias a los datos moleculares, por ejemplo, podemos inferir el éxito reproductor de cada especie a partir de la reconstrucción de pedigríes. Lo que hacemos es que genotipamos adultos y larvas en cada temporada reproductora y podemos inferir pues, quiénes son el padre y la madre de cada renacuajo. Podemos ver si hay monogamia, si son sistemas poligámicos, y podemos relacionarlo con otros parámetros que registramos en el campo, como puede ser el número de puestas, que te está dando también una idea de lo bueno que ha sido el año en términos de reproducción para una población, ¿no? ¿Qué más podemos estimar a partir de los datos moleculares? Pues también tasas de migración entre poblaciones. Podemos genotipar individuos de diferentes charcas y podemos inferir qué tasas de migración históricas en las últimas 3 generaciones, por ejemplo, se han producido. Y esto nos ayuda a detectar posibles barreras a la migración, como puede ser el efecto negativo de las carreteras, ya que suelen causar mortalidad por atropellos. O también podemos detectar, gracias a estos análisis, pues corredores naturales que ayudan a mantener la conectividad entre núcleos reproductores, ¿no? Que también son muy importantes para la viabilidad a largo plazo de estas poblaciones. Pues bien, por resumir esto, en nuestro programa de seguimiento no nos interesa simplemente saber cuántas ranas hay en una charca, que también, sino que lo que nos interesa más bien es saber cuál es la viabilidad de la población a largo plazo, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que saber qué diversidad genética tenemos en la población y cómo se reparte en individuos y poblaciones. Con esta idea empezamos hace 10 años y bueno, pues ahora os contaré muy brevemente algunas cosas que hemos aprendido y en este contexto pues qué podemos especular acerca de lo que ha podido suponer este año para estas poblaciones, ¿no? para esta comunidad de anfibios. Nuestra zona de estudio está localizada en la Sierra de Guadarrama, en la Sierra de la Cabrera, y en principio pues el programa de marcaje se lleva a cabo fundamentalmente en dos charcas temporales, la laguna de Valdemanco y una gravera naturalizada, que tiene una comunidad de 9 anfibios, de los cuales 2 solo aparecen esporádicamente como de paso, pero hay 7 especies que se reproducen habitualmente en estas 2 charcas. Están separadas unos 700 metros sin que haya barreras a la dispersión y bueno, desde 2009 hemos marcado miles de individuos de estas 7 especies y con tasas de recaptura pues entre un 40 y un 60%, que nos está aportando información bastante importante. Por ponerlo así un poco, por poner alguna imagen, arriba estaría la laguna de Valdemanco, que es un sistema temporal que además de la cubeta principal pues se encharcan los prados de alrededor y es hábitat muy bueno para especies como el sapo corredor. Mientras que la laguna de Valdemanco está incluida en el catálogo de humedales de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, esta gravera pues tiene un hidroperiodo algo más largo, lo cual es importante para el reclutamiento de algunas especies. Pero bueno, como es una antigua gravera, pues no está, y es de pequeñas dimensiones, pues no está considerada, que es uno de los problemas que tienen los sistemas acuáticos temporales, que generalmente por las pequeñas dimensiones que tienen y porque son temporales, pues no tienen ningún grado de protección legal, ¿no? A pesar de la importancia que hemos visto que tienen en las dinámicas poblacionales de los anfibios. Aparte de estos 2 sistemas, donde, como digo, hacemos el grueso del programa de marcaje, pues a una escala más amplia, sobre todo aplicando los marcadores moleculares, pues vemos patrones de conectividad para ver
pues temas de flujo génico entre poblaciones y de conectividad. Ahí he marcado en rojo y en naranja dos carreteras que separarían algunas de estas poblaciones y que realmente en noches de lluvia, sobre todo en otoño y especialmente en primavera, cuando se producen más migraciones sobre todo en primavera, hacia los puntos de reproducción, pues pueden registrarse mortalidades muy grandes de adultos reproductores o al final del verano o en otoño, pues de juveniles dispersantes. Con lo cual esto va a tener efectos negativos sobre los patrones de conectividad y también sobre el éxito reproductor, porque va a afectar también a las tasas de reclutamiento, porque va a hacer que las tasas de supervivencia de los juveniles puedan ser más bajas, ¿no? Entonces estudiamos también algunos sistemas acuáticos temporales, como los de la dehesa de Roblellano en La Cabrera o la laguna de Navalengua en Bustarviejo, que también, por supuesto, están fuera de cualquier tipo de protección. Bueno, ¿y qué hemos aprendido? Pues aquí, por ejemplo, por poner un caso, aquí podríamos ver algunos datos sobre el sapo de espuelas en la zona de estudio, ¿no? Aquí están representados en el eje vertical, pues tenemos los datos tenemos los diferentes años de seguimiento, desde 2011 hasta este mismo año. Y en el eje vertical, por un lado, podemos ver el número de individuos, machos y hembras serían los puntitos negros y grises con las barras que representan los intervalos de confianza de nuestras estimas. Y las columnas grises representan el número de puestas que se han registrado de esta especie en cada año. Y de fondo podemos ver también en azul la precipitación acumulada a lo largo de cada año. Entonces, lo que vemos, en primer lugar, lo que hemos visto en general en todas las especies es que son poblaciones relativamente pequeñas. El número de individuos pues, no suele ser muy grande. Aquí estamos viendo en algunos años, tenemos estimas de 200 machos, 200 hembras, o sea, son poblaciones 400, 500 individuos. Cuando miras tamaños efectivos poblacionales son ya cifras mucho más bajas por debajo de los niveles que se consideran adecuados para que garantizan la viabilidad de una población aislada, digamos. Entonces, lo que es fundamental es la conectividad entre núcleos reproductores, que es precisamente sobre lo que menos sabemos también, ¿no? Bueno, podemos ver estas fluctuaciones en abundancia y sí que podemos ver, como he marcado en las líneas rojas, los años con menores precipitaciones en primavera, que serían, por ejemplo, 2012 o 2019. En 2012 no se registró ni una sola puesta, o sea, directamente se saltaron el año. En 2019, poquísimas puestas. En 2020, pues bueno, vemos que parece que se recupera un poco la población, pues veremos, esto habrá que ver a más largo plazo si estos individuos que se reprodujeron, si esa cohorte nueva, esa generación nueva, en 2 o 3 años, que sería el tiempo de maduración de la especie, los vemos reproduciéndose o no. Por suerte se trata de una especie de las que comentaba antes que son muy longevas. Entonces, el vivir durante más de 10 años significa que tienen muchas oportunidades a lo largo de su vida para reproducirse, no como otras que se reproducen también en esta misma zona, que a lo mejor viven un máximo de 4 o 5 años y entonces tienen 2 o 3 años para reproducirse y se acabó. Cuanto a los patrones de conectividad y la capacidad de dispersión de las especies, pues vemos dos patrones muy, muy diferentes, ¿no? Vemos especies como el gallipato, que es muy, muy abundante en esta zona, y que esta figura tan simple que veis aquí, con 7 desplazamientos en un sentido y 4 desplazamientos, es todo lo que hemos conseguido documentar en 11 años de seguimiento, a partir de más de 900 individuos que han sido recapturados más de una vez. O sea, el 98,5% de los individuos que recapturamos están en el mismo sitio en el que los marcamos en el año que fuera. Prácticamente son muy sedentarias y, sin embargo, pues tenemos otras especies como la rana verde común, que fijaros la cantidad de desplazamientos que hacen, pues tanto entre las lagunas como a otros puntos cercanos, como pueden ser piscinas abandonadas, pequeños manantiales. Son especies que no son tan longevas como los gallipatos o los sapos de espuelas, y entonces su estrategia
pues se basa un poco más en mantener buenos niveles de conectividad gracias a su capacidad de dispersión, y esto les ayuda pues, a ser buenas colonizadoras. Sería el caso también de la ranita de San Antonio, que también tiene una buena población aquí en esta zona y que pues, viven a lo mejor 4 años, pero tiene una capacidad de desplazamiento enorme que les ayuda a mantenerse en estos sistemas tan inestables o tan fluctuantes, ¿no? Entonces, por resumir o por pensar, ¿qué posibles efectos positivos ha podido tener el confinamiento en estas dinámicas? Pues probablemente aquí en este trabajo pues, se identificaban, ¿no? Algunos efectos positivos que podía haber habido. Pues, por ejemplo, el más importante, yo creo que ha podido afectar aquí sería la reducción de la disminución del tráfico durante el confinamiento, que además, teniendo en cuenta que ha sido una primavera muy lluviosa en la que pues, la mortalidad hubiera sido muy alta en una situación normal de tráfico normal. Entonces, esta reducción del tráfico podría haber tenido un efecto positivo sobre la conectividad entre poblaciones al disminuir la mortalidad de los individuos migrantes, favoreciendo, por tanto, pues, la viabilidad del sistema de poblaciones, ¿no? Y también podría haber favorecido el éxito reproductor porque como decía antes, pues habrían muerto menos juveniles también dispersantes, ¿no? o migrantes después de la temporada de reproducción. Habrá que esperar unos años para ver si los individuos que han nacido este año pues se incorporan con esto a la población ya como adultos reproductores. Y bueno, pues para poder responder a esta pregunta, pues esperamos seguir muchos años con este programa de seguimiento que pensamos que está aportando información muy valiosa para la conservación de estas especies. Y con esto, pues nada, os agradezco la invitación y la atención y espero poder luego responder algunas preguntas acerca de este tema. Pues muchas gracias, Íñigo, y muy interesante, ¿no? Conocer también a estos anfibios. Para completar el recorrido por la naturaleza durante nuestro confinamiento, nos preguntábamos también cómo se habrían desarrollado los árboles y las plantas en nuestra ausencia. Para contarnos qué le ha pasado a la flora, tenemos la suerte de contar con Javier Fuertes, jefe del Departamento de Biodiversidad y Conservación del Real Jardín Botánico del CSIC. Javier es doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre el género SIDA en Colombia, donde en la Universidad Nacional de Colombia desarrolló investigaciones sobre la flora y vegetación neotropicales. En 1997 se incorporó al Real Jardín Botánico y en este centro ha desarrollado su investigación dentro del grupo de Biología Evolutiva de Plantas. En la actualidad, su investigación se centra en el uso de herramientas genómicas y transcriptómicas para investigar la base genética de la evolución de los rasgos florales que intervienen en la polinización. Javier, es un momento muy importante para las plantas, como es la primavera, una época de floración para muchas especies. ¿Cómo vivieron ese momento sin nuestra presencia? Bueno, muchas gracias, María, por la invitación, y gracias también a Antoni por la invitación a este webinar. Bueno, la respuesta a la pregunta que nos plantea es que han podido desarrollar las plantas sus ciclos dependiendo de sus capacidades y dependiendo de su naturaleza. Cada planta, cada organismo vegetal o cada organismo vegetal, hongos, líquenes o briófitos o musgos, responde de una manera muy distinta dependiendo de su adaptación al tipo de hábitat. Este año ha sido un año especial, precisamente por el problema del coronavirus y por el estado de alarma, y sobre todo a la hora de plantear lo que os voy a presentar aquí ahora, quería hacer un pequeño comentario sobre la supuesta pluviosidad o la primavera tan maravillosa que hemos tenido. Esto ha sido así más o menos en lo que ha sido el territorio continental de España, pero en realidad tenemos que considerar que en otros lugares de España, como por ejemplo en las Islas Canarias,
ha sido un año bastante seco. Nosotros estamos desarrollando allí un proyecto en la actualidad y muchas veces lo que consideramos que ha ocurrido en las áreas continentales no se corresponde con lo que ha ocurrido también en las Islas Canarias o en lugares donde ha habido una menor concentración de la pluviosidad. En concreto, según los datos de la EMET, aunque por ejemplo en la zona central y en la zona del Golfo de Cádiz, en el sudoeste, ha habido un aumento de la pluviosidad de hasta un 35% concentrado en los meses de marzo y abril, por ejemplo en Canarias, después de 5 años bastante secos, ha habido prácticamente no ha llovido nada durante la primavera y ha afectado a muchos organismos y a muchas plantas que dependen en gran medida de la pluviosidad anual. ¿Qué tipo de plantas ha sido la que más se ha beneficiado de los lugares donde ha habido menor actividad humana y mayor pluviosidad? Bueno, pues principalmente aquellas que tienen un ciclo de vida muy rápido, un ciclo de vida anual, y que son capaces de responder con mucha rapidez a estas situaciones favorables. ¿Qué plantas son estas que han sabido aprovechar este momento? Bueno, pues aquellas que habitualmente encontramos, que consideramos malas hierbas y que encontramos en los lugares donde están precisamente intervenidos por el hombre. Obviamente, cuando cesa la actividad del hombre, se dispara la capacidad de estas plantas para reproducirse y expandirse dentro del hábitat. También ha sido un año muy bueno en aquellos lugares donde ha habido precipitación para aquellas plantas que responden también muy bien a las condiciones de humedad. Estamos hablando sobre todo de los musgos, los líquenes, las algas que vemos en los muros, sobre las rocas, y hay una respuesta y ha existido una respuesta inmediata en cuanto a la expansión del terreno y del área ocupada por todas estas plantas. También veremos luego a un caso de plantas acuáticas que precisamente por una concentración de la pluviosidad ha dado lugar a un aumento en algunas de las poblaciones, algunas de ellas en especies amenazadas. Pero ¿dónde ha sido, donde más se ha notado, o donde la mayoría de la gente ha notado el gran florecimiento de la respuesta durante la pasada primavera? Pues esto ha sido básicamente en los entornos urbanos. Voy a compartir la pantalla en este momento y presentar algunos. Algunos datos que nos dan una idea de cuál ha sido la respuesta de las especies vegetales a este periodo de tiempo. El sitio donde más se ha notado, estaba comentando, es sobre todo en las zonas urbanas, donde ha sido las aceras, las cunetas, los parques, los jardines. Aquí vemos una foto provista por Felipe Domínguez de la Sociedad Española de Biología de Conservación de las Plantas, que tienen precisamente un proyecto de seguimiento de la flora del catálogo florístico de Madrid y han podido seguir mantener un seguimiento de las especies que están presentes en la flora urbana y suburbana de Madrid. Esta visión del completamente inédita o rarísima del Parque del Retiro nos da una idea de la ausencia, un sitio habitualmente lleno de gente, nos da una idea de qué es lo que ha ocurrido durante el periodo del alarma y de la pandemia. ¿Qué efectos ha tenido directamente sobre las plantas? Principalmente ha sido un efecto de proliferación de aquellas plantas
que se encontraban próximas a los lugares donde se hacían labores de mantenimiento dentro de un entorno urbano. Aquí vemos algunos detalles del jardín botánico, donde podemos apreciar cómo en un momento en que ha desaparecido el trabajo de los jardineros, donde ha desaparecido el tránsito de los visitantes, donde aunque en el jardín botánico no hay ningún tratamiento químico, pero en otros parques de la Comunidad de Madrid sí que lo hay, ha desaparecido el uso de herbicidas que habitualmente no somos conscientes de que se están produciendo esas labores de mantenimiento y de destrucción de la flora adventicia. Vemos que en este momento, en esta primavera, en cuanto desaparecen todas esas labores, se produce un incremento, un aumento grandísimo de todas estas especies nitrófilas, estas especies que están adaptadas. En este caso es el Sonchus oleraceus, que en un pequeño periodo de tiempo produce una gran cantidad de individuos, como podemos ver en estos parterres y cunetas del jardín botánico. Esto llega hasta extremos de que muchas veces no somos conscientes de la capacidad de recolonización de muchas de estas especies. Esta es la rosaleda, que habitualmente solo tiene rosas en el jardín botánico, pero que muchas veces durante el mes de marzo, durante el mes de abril, estaba cubierta por las supuestas, lo que se conoce habitualmente como malas hierbas. Este, por ejemplo, es otro caso, digamos, paradigmático de un área de Madrid, que es el Parque Tierno Galván, donde se está haciendo un programa de seguimiento de la vegetación existente allí y vemos exactamente lo mismo, incluso más exacerbado, porque este es uno de los lugares donde sí se produce un tratamiento de extirpación de todas estas flores, de estas especies que están presentes en los entornos urbanos. Entonces, está bien ver esta visión, porque al contrario de los lugares prístinos, de los lugares naturales, de los lugares donde no hay una intervención urbana, los efectos más dramáticos de toda esta primavera han sido precisamente en aquellos lugares donde sí existía una actividad humana muchísimo más intensa. Esto no era solo visible en las zonas tan claramente urbanas como los parques y los lugares de nuestras ciudades y pueblos, sino también en otros lugares, en otros entornos, digamos, más suburbanos. Es decir, se han podido hacer distintos tipos de observaciones en áreas próximas a los lugares urbanos, donde sí existe una cobertura de vegetación natural, pero donde la ausencia de la actividad humana y el aumento de la pluviosidad ha dado lugar a algunos efectos, como por ejemplo el incremento de la cobertura en la ocupación de las plantas nitrófilas. Hay datos documentados mediante contribuciones a las iniciativas de ciencia ciudadana como iNaturalist, que es una web donde la gente hace contribuciones y observaciones, en donde claramente especies nitrófilas como el Echium vulgare ha desplazado a otras especies que no tan nitrófilas, subnitrófilas, o que están en unas condiciones de respuesta muchísimo menor, como por ejemplo en el caso del Dorignium pentaphyllum. Y además se ha observado realmente un aumento en la proliferación de todas estas semillas que producen las plantas invasoras, y que probablemente durante los años siguientes habrá de las plantas nitrófilas, y que probablemente en los años siguientes veremos unos efectos también en su proliferación. Además, también debido a la gran pluviosidad se ha notado un efecto, sobre todo en las áreas donde hay ocupación de algunas especies que son invasoras. Es el caso claramente de Ailanthus altissima, uno de los árboles más invasores y más agresivos en todas las áreas intervenidas, donde se ha producido un grandísimo aumento de la floración y también de la fructificación.
Es también en estos lugares donde hay algunos programas de seguimiento de la posibilidad de recuperación de especies autóctonas y en peligro de extinción y de restauración de ecosistemas, como es, por ejemplo, la zona de la dehesa de la Casa de Campo, donde se han podido recopilar datos donde intentando hacer un seguimiento de cómo se ha recuperado la vegetación en este área. Ahí se han observado dos cosas. Primero, no ha habido una recuperación de la zona de la vegetación herbácea autóctona en los lugares donde ha desaparecido el tránsito. ¿Por qué? Pues principalmente porque, a pesar de la gran pluviosidad, inmediatamente después ha habido un sobreuso de todas estas zonas próximas a los lugares urbanos, sobre todo debido a la compactación de los suelos, debido a actividades deportivas, debido al tránsito humano, al uso de bicicletas. Y esto ha redundado en que no se ha notado un gran aumento en la recuperación de vegetación, digamos, no anual, vegetación que debería de estar allí independientemente de si hay pluviosidad o no. Existe el caso de ver si había un tipo de recuperación en el caso de una orquídea autóctona, del Himantoglossum robertianum, que tiene una figura de protección, y sin embargo no se ha visto un gran aumento un aumento ni vegetativo, ni reproductivo, ni demográfico en el número de los individuos. Lo que sí también se ha podido observar es que en lugares como, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama, en lugares donde hay una cierta densidad humana, pero se mantiene la vegetación autóctona con un cierto vigor, una gran proliferación de algunos de los animales que son visualmente menos atractivos o que llaman menos la atención, pero que tienen una gran importancia en el mantenimiento de los ecosistemas, y son los insectos polinizadores. Este año sí se ha podido observar una grandísima, por ejemplo, en los datos que nos han pasado de la SEBOT, una gran cantidad de aumento en el censo de insectos polinizadores, por ejemplo, en el sistema central, en la Sierra de Guadarrama de Madrid. Entonces, probablemente, y eso no lo podremos saber hasta ahora que llegue el otoño, cuál ha sido el efecto en el cuajado de frutos y en la posibilidad de que todas estas especies puedan haberse beneficiado de esta primavera o de este tiempo en el cual, durante el cual han florecido con mayor intensidad. Hay que mencionar, sin embargo, que ha habido un cierto desfase, porque mientras que las lluvias han estado concentradas sobre todo en marzo y abril, los picos en insectos y las floraciones han estado un poco retrasadas. Entonces, no está claro todavía, y aunque me han pasado datos y todavía no han sido analizados, y solo hay observaciones muy individuales, muy aisladas, acerca de la posibilidad de que haya habido un mayor cuajado de frutos y una mayor aportación al banco de semillas que se mantiene en los suelos en estos lugares. ¿Qué ha ocurrido en los ecosistemas un poco más conservados, en aquellos ecosistemas un poco más prístinos? Pues yo creo que mis dos anteriores compañeros han descrito perfectamente lo que ha ocurrido en lugares en los que la intervención humana era muchísimo menor. Lo que ocurre en estos lugares, en estas zonas, en estos parques nacionales, en estas zonas de vegetación mucho mejor conservada y con un ecosistema con una mayor cantidad de especies vegetales y especies animales, donde donde existe una composición mucho más estable, mucho más rica
en cuanto a las relaciones entre las especies que participan en el ecosistema, es que se ha mantenido lo que ocurre en los lugares protegidos. Se ha mantenido un equilibrio mucho más robusto y el efecto de esta ausencia de actividad humana ha sido mucho menor, manteniéndose básicamente lo que son los ciclos anuales, debido a la capacidad precisamente de absorber los impactos que ocurren en los ecosistemas maduros, donde una gran biodiversidad sirve como colchón, como tampón, para que efectos agudos que ocurren bien de sequía o bien de aumento de la pluviosidad durante el año no tengan efectos visibles a largo plazo, sino que simplemente se cambien las frecuencias en las dinámicas de las poblaciones, pequeños cambios en la composición de las comunidades, tanto animales como vegetales, pero sin un gran efecto. Como he mencionado antes, sí valdría la pena mencionar el caso de, por ejemplo, algunas observaciones que me han pasado compañeros de la Sociedad Española de Botánica y la Sociedad Española de Biología de la Conservación de las Plantas, en los cuales se han podido registrar algunas nuevas poblaciones precisamente de aquellas especies que sí dependen mucho más de lo que son el aumento de la pluviosidad, en concreto pues de una lismatácea que está también protegida, el Luronium natans, el llantén acuático, que en una región donde existen muy pocas, en un área donde existen muy pocas poblaciones, como es la frontera entre Segovia, Ávila y Madrid, en la Sierra de Malagón, se ha podido detectar en determinados lugares unas nuevas poblaciones y una proliferación y floración de bastantes nuevos individuos. Esto digamos, es un efecto directo de lo que se ha producido durante esta primavera. Otro caso también que llama la atención, sobre todo también porque son especies en principio que se conocen de muy pocos lugares, ha sido la detección en la provincia de Huelva de una nueva población de unas orquídeas, lo que es las Serapias verde, que el nombre científico es Serapias peretschiskanoi, que está también con una figura de protección y que recientemente, precisamente este año, debido a la gran pluviosidad y debido también a la ausencia de paso en determinados lugares donde está presente y a la ausencia probablemente también de determinadas labores agrícolas, ha sido posible detectar nuevas poblaciones que no eran conocidas y que van a contribuir a la expansión del área de esta especie protegida. En fin, yo en cierta manera, digamos, las plantas son organismos muy resilientes y dependiendo de sus ciclos vitales responden de una manera muy, muy distinta. En esta breve intervención y debido a que tampoco los programas a largo plazo de seguimiento todavía no tienen datos completos de los ciclos, no me atrevería a decir que este año ha tenido una influencia decisiva ni en la destrucción, ni en la conservación, ni en la proliferación de determinadas especies. Pero sí, respondiendo a la pregunta inicial, sí sabemos que ha sido simplemente un año bueno en la España continental. También quería mencionar un efecto quizás indeseado de lo que ha sido la ausencia de actividad humana, un efecto indirecto, pero que a efectos de conservación sí tiene, pienso, importancia, y es que la ausencia de actividad humana
se refiere también a lo que son las labores de vigilancia de los lugares protegidos. Ha habido una cierta ausencia de personal de vigilancia, de personal de mantenimiento, de autoridades de orden público, y eso ha dado lugar, en algunos casos, a algunos abusos y algunos atentados también en forma de delitos ecológicos. A principios de este año conocimos por la prensa distintos sucesos que ocurrieron, por ejemplo, en cuanto a la extirpación de cantidades masivas de hongos, de setas en el sistema ibérico y en el sistema de Prepirineo, precisamente debido a la ausencia de testigo y a que las labores de vigilancia en cierta manera se habían reducido debido a la ausencia de personal adscrito, ¿no? También otro efecto quizás que se ha dado indeseado también ha sido la sensación, y en esto sí creo que es el foro adecuado, la sensación de que para la restauración de la economía, de los efectos negativos que ha tenido la pandemia, se deben, en cierta manera, de hacer la vista gorda sobre las reglamentaciones de conservación. Todas las actividades agrícolas, todas las actividades de conservación, todas las actividades económicas asociadas al medio ambiente deberían tener en cuenta que solo son posibles o solo son sostenibles a largo plazo si se produce realmente un respeto por los ecosistemas. La única posibilidad de que mantengamos a largo plazo no solo la economía, sino ya la supervivencia de nuestra sociedad como tal, se basa en la necesidad de respetar los servicios provistos por los ecosistemas, sean bien ecosistemas prístinos, donde hay mínima intervención humana, o sean también ecosistemas urbanos, periurbanos, suburbanos o agrosilváticos de mantenimiento de las labores agrícolas. Y ese era un poco mi mensaje a la hora de transmitir cómo ha podido afectar esta primavera tan especial que nos ha tocado vivir en el año 2020. Veremos a ver cómo será la primavera del 2021. Eso nos va, lo que sabemos ahora nos va a dar muchas pistas sobre lo que va a ocurrir el año que viene. Muy bien. Muchas gracias por vuestra intervención. Si queréis, tengo datos concretos para si hay preguntas y con mucho gusto, supongo que al igual que mis compañeros, poder responder a ellas. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias a Javier, a Miguel Ángel y a Íñigo. Antonio nos ha tenido que dejar. Podemos abrir ahora un turno breve de preguntas. Tenéis los asistentes un chat en la parte de abajo. Si nos queréis ir haciendo alguna de las preguntas y se las podemos pasar a los ponentes. Antes de dar paso a alguna pregunta, Miguel Ángel o Íñigo, si queréis hacer algún comentario también de las intervenciones de los demás ponentes, podéis abrir los micrófonos. ¿Alguno de los tres quiere hacer algún comentario? Nada. Pues nada, Javier, simplemente cuando hablabas ahora en las zonas urbanas que hemos visto proliferar las malas hierbas, ese nombre no sé si es adecuado ponérselo como tal, ¿no? O si realmente cumplen una función entre la flora. Son especies, digamos, no deseadas, por eso se llaman malas hierbas y proviene digamos, de la jerga asociada al trabajo de agricultura. En general son
las plantas que nosotros no cultivamos o que no promovemos. En los entornos intervenidos por el hombre realmente siempre se aprovechan de este tipo de hábitat y son plantas que a su vez lo que han venido a aventajar, vamos, a sacar provecho del hábitat humano. Son plantas que en su hábitat natural se adaptan a condiciones ricas en nitrógeno, a suelos ricos en nitrógenos, a suelos removidos, con ciclos de vida muy cortos, y muchas veces estas plantas tienen además la curiosa cualidad de que en cierta manera son como los precursores de aquellos cultivos, de aquellas plantas que pueden ser aprovechadas como cultivos por el hombre, precisamente por estas capacidades que tienen que adaptarse a los entornos agriculturales. Entonces, bueno, son plantas, son viarias, pues las llaman muchas veces viarias porque aparecen en las vías, en los caminos, en las cunetas, pero realmente es parte de nuestra vegetación y son simplemente especies adaptadas a un hábitat muy específico que es el que hemos creado nosotros como hombres. Mira, nos pregunta Sara González si quizás haría falta un periodo mucho más largo de ausencia de personas, ¿no?, de la presencia humana, para que pudiéramos notar las consecuencias en zonas urbanas y en zonas suburbanas. Si quizás solamente con 2 meses no es suficiente para que se note ese impacto en la naturaleza. ¿Alguno de los tres se anima? En el caso de los anfibios, ya he comentado que bueno, en realidad, como habéis visto, de lo que dependen un montón sus dinámicas poblacionales es del régimen de precipitaciones, sobre todo las primaveras, las precipitaciones durante el invierno y inicios de primavera son fundamentales hasta el punto de que puede una especie no reproducirse en un año dado simplemente porque no ha llovido cuando les toca a ellos, ¿no? Hay algunas especies que pueden a lo mejor tener un segundo pico reproductor durante el otoño, pero aquí por la Sierra Guadarrama es relativamente raro. Más a largo plazo, bueno, en realidad, también como hemos visto, un año bueno para especies de ciclo corto, digamos, las que viven menos años, puede ser la diferencia entre que se mantenga un núcleo de reproducción pequeño, aunque su supervivencia a largo plazo dependa de lo interconectado que esté con otros próximos, pero realmente una primavera buena, como ha podido ser esta, pues bueno, le da continuidad a ese núcleo y es realmente importante. Para especies más longevas, pues bueno, pueden aguantar varios años secos o varios años malos y esperar a su momento, ¿no? Pero bueno, ya digo que en el caso de los anfibios hace falta continuar el seguimiento a más largo plazo para ver realmente si esto ha calado o no ha calado. Miguel Ángel, te preguntan si tenéis datos. Mira, José Manuel López Cózar pregunta si hay datos sobre el comportamiento de los acuíferos en Doñana. Sí, bueno, datos hay. Evidentemente, Confederación tiene un programa de seguimiento, un programa de seguimiento de niveles en el acuífero desde, bueno, pues no sé exactamente si, pero vamos, desde mediados, yo creo, del siglo XX. O sea que hay datos sobrados para saber cómo se está comportando. Otra cosa ya es que los modelos que se aplican para ver digamos, predecir el comportamiento futuro funcionen mejor o peor, pero sí sabemos cómo está funcionando y, bueno, pues evidentemente hay zonas en las que el acuífero está en un claro descenso, sobre todo las más afectadas por la agricultura de regadío, zonas donde está relativamente estabilizado y las menos zonas donde está en recuperación o que
de alguna manera se comporta de manera natural. Un acuífero de Doñana es un acuífero muy amplio, son más de 2.000 kilómetros cuadrados, y realmente, claro, no se comporta como una única masa de agua en el tiempo y en el espacio, sino que está como dividido en compartimentos y tiene un comportamiento muy, muy heterogéneo en el espacio y en el tiempo. Pero sí, datos hay sobrados para saber que hay un problema. Bastante grave, además. Bueno, pregunta Dori Gascueña si, bueno, que habéis sido bastante prudentes, ¿no?, a la hora de valorar la influencia de este parón humano en fauna y flora. Y parece que, bueno, a través de redes sociales, los distintos canales, los ciudadanos, bueno, pues hemos visto imágenes muy sorprendentes, ¿no?, de fauna salvaje, bueno, pues campando por pueblos o por ciudades. Si estos episodios consideráis que son algo anecdótico y que, bueno, si se podría decir que alguna especie ha reconquistado alguna ciudad o simplemente es una anécdota. Bueno, pues bueno, yo en mi opinión, yo creo que en la mayor parte de los casos, evidentemente, no ha pasado de ser algo anecdótico en el sentido de que no está sostenido en el tiempo. O sea, evidentemente cuando se abandona un espacio por cualquier motivo, ya sea por un confinamiento o simplemente por cualquier otro motivo, la flora y la fauna tienden a recolonizarlo porque tienen sus mecanismos para ello y porque además es que digamos que están diseñados para eso. Otra cosa es que con el tiempo eso se mantenga o sea sostenible. Es verdad que ha habido muchos efectos así, muchos vídeos y mucha información acerca de pues eso, cabras por mitad de una ciudad bueno, otro tipo de animales. Aquí, por ejemplo, pues se han dado casos de linces incluso que han llegado a estar instalados en jardines y en solares de los pueblos del entorno. Evidentemente eso no pasa de ser una cosa temporal, afortunadamente también para nosotros y para ellos. Y sobre todo para ellos, ¿no? Comentan, Javier, que parece que el confinamiento ha tenido más consecuencias para la naturaleza negativas, ¿no?, por la ausencia a lo mejor de esos cuidados en los jardines o bueno, una relajación en las reglamentaciones que unos efectos positivos. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Lo que se trata de ver exactamente, porque los efectos son dependiendo, supongo que para los jardineros es un efecto negativo, pero realmente para las plantas no existe. En realidad, todas nuestras actividades crean unos equilibrios que en cuanto desaparecen algunos de los factores que los mantienen, pues se producen. Sí, realmente ha habido efectos no deseados o efectos pero son efectos naturales, no son efectos negativos. El hecho de que proliferen las plantas no deseadas, las plantas no cultivadas, no es ni bueno ni malo, simplemente cumplen con su papel dentro de lo que es el gran ecosistema influido por los humanos. Entonces, bueno, ha habido efectos negativos, pero no es lo que hay, digamos, la naturaleza es lo que tiene, todo se mantiene en equilibrio. Bueno, os dan las gracias por las presentaciones y un comentario también por, como has mencionado, las Islas Canarias, de Eugenia Martín. Bueno, comenta eso, que en Tenerife llevan con sequía desde la primavera hasta prácticamente ahora en octubre y bueno, que en el Parque Nacional del Teide es uno de los que tienen más visitantes, ¿no? Quizás eso es, bueno, pues un problema añadido, ¿no?, el impacto que puede tener, ¿no?, tanta afluencia. Ahí lo que ocurre en Tenerife, en el Parque Nacional de Tenerife tiene algunas, es interesante lo que ha mencionado. Al reducirse simplemente si se reducen los visitantes, realmente hay una reducción del turismo y el impacto siempre es menor, aunque allí está muy regulado. El Parque Nacional de Tenerife tiene otro problema muy grave, digamos, que a mi juicio es que debería ser considerado
con bastante seriedad, y es que existe una serie de prácticas como las que son la traslación de colmenas desde de las personas que llevan a cabo esta actividad económica de producción de miel, la traslación de colmenas, el traslado de colmenas a las regiones dentro del área del parque, y eso produce una disrupción terrible sobre las redes de polinizadores en las regiones más altas del parque. Hay datos muy concretos de los efectos perversos que está teniendo la proliferación en demasía de los traslados de colmenas, que están autorizados pero que deberían controlarse de una manera mucho más clara y de una manera un poco más fuerte, para que no se destruyan lo que es el delicado equilibrio que permite que un montón de especies endémicas puedan ser polinizadas por aquellos insectos, en este caso, y aves, en algunos otros casos, que las visitan. Bueno, vamos a dar paso a las 3 últimas preguntas. Nos pregunta Guillermo Gómez si conocéis algunos datos preliminares sobre el cambio que ha podido haber en la avifauna urbana y periurbana durante el confinamiento. Si creéis que ha podido haber algún cambio. Datos concretos yo no dispongo de ellos. Y, hombre, el cambio, pues hombre, supongo que sí, que algún cambio sí que habrá, pues, siempre y cuando, y más, sería mayor si el confinamiento se hubiera mantenido durante más tiempo. Pero teniendo en cuenta que tampoco hay, vamos, yo no tengo así una conciencia clara de que la actividad humana esté, digamos, impactando negativamente en estas especies. Por lo tanto, tampoco tendría que ser un impacto muy intenso. Quizá de aquellas que se favorecen de la actividad humana en la calle, no sé, se me ocurre pues algunas que puedan estar alimentándose de basura o de desechos, pero no veo yo. El cambio de hábitos no parece, ¿no? No parece. Y nos preguntan también por el tema de los atropellos, si quizás ahora puede haber algunas especies que estén más confiadas, ¿no? Y que puedan, bueno, habituarse a cruzar unos espacios, unas carreteras, que luego, cuando volvemos otra vez a salir y a utilizarlas, pues se pueden producir más atropellos. Bueno, en el caso de los anfibios no creo realmente que ellos sean conscientes, ¿no? O se puedan habituar, ¿no? a esto. No tenemos datos. El problema para evaluar esto también, por eso decía que, bueno, que es más una suposición, que no tenemos datos concretos porque no hay datos de referencia, ¿no? de lo que sería el volumen de atropellos en un año normal y lo que habría sido durante estos meses, porque además tampoco hemos podido salir a comprobarlo. Simplemente como dato decir que esta misma semana, con lo que ha llovido, hemos salido las 2 últimas noches por nuestra zona de estudio y sí hemos podido encontrar ya montones de individuos, pues, de sapo corredor, de gallipato, de sapo de espuelas, atropellados. Es lo que pasa en esta época. En Madrid, de hecho, había una población de sapo común muy abundante por la zona de San Martín de la Vega, en la carretera, en la M301, en la que por estas fechas, con las lluvias de final de verano, otoño, pues durante la migración de los sapos comunes hacia la zona donde luego se reproducirán en febrero o así, se han ido registrando cientos, miles de atropellos, hasta que en los últimos años prácticamente ya ni se ven por la carretera. O sea, es un problema realmente muy grande y que en este sentido un descenso de actividad y de los niveles de tráfico en carreteras como estas pueden tener un efecto muy importante sobre la demografía de estas especies. Miguel Ángel, no sé si... Sí, yo quería comentar, porque sí que me parece que efectivamente, o sea, y esto es una sensación cuando vuelves a la calle después de esto, sí que es una sensación, aunque no hay datos concretos, de que sí se ven más animales atropellados.
pero de datos concretos sí que es verdad que, por ejemplo, simplemente, y de este animal se conocen todos, del lince sí que se ha visto que ha habido, no solo después, porque los linces se pueden haber confiado, sino durante la pandemia, y quizás es porque los conductores se han confiado. Han confiado en que las carreteras estaban muy vacías y eran para muy pocos, y quizá en este, bueno, sin apuntar a nadie, pero realmente quizás sí que ha habido ahí un poco de carta, de manga ancha a la hora bueno, pues de no tomar las debidas precauciones. Y durante el periodo del estado de alerta se atropellaron, creo que fueron cuatro animales, y hasta ahora, después de aquello, han llegado hasta 10. Entonces, bueno, pues no deja de ser un problema. Esto en el área de Doñana, ¿eh? No te estoy hablando de toda España. Yo creo que son números muy elevados. Y ya digo, que no solamente es que la fauna se pueda haber confiado, que eso pues quizá en un momento dado los más confiados acaban, sino que también los conductores se confían. En los dos casos, sí. Las dos últimas preguntas, Íñigo, te preguntan si sería efectivo construir pasos para anfibios en las carreteras de Madrid para reducir los atropellos. Desde luego, sí. Y en ese sentido lo primero que hace falta es, y desde la Asociación Herpetológica Española se está trabajando en esto ya, en tener un listado de puntos negros y actuar ahí directamente. Son medidas que en algunos sitios han estado funcionando, por ejemplo en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que había un problema con la población de sapo común precisamente allí, y gracias a la instalación de barreras se ha podido recuperar esa población. Entonces es fundamental para que no pase lo mismo que ha pasado en la 301, por ejemplo, con esta población que comentaba. Bueno, vamos a terminar con la última, si os parece. Es para Javier por el tema de las plantas de cultivo. En el caso de, por ejemplo, con las cosechas. Si habéis notado un cambio también a mejor o a peor en las cosechas de fruta, por ejemplo. O eso cómo está ese tipo de... Yo no tengo información precisa de esto, únicamente lo que he podido leer en la prensa o lo que de seguimiento de los medios de información, son realmente, depende del tipo de cultivo, el tipo de cosecha, lo que ha ocurrido. Realmente ha sido una primavera muy lluviosa, si acaso un poco con unas lluvias un poco tempranas, y eso, y luego lo que supongo que lo que son los cultivos de recogida temprana, pues les habrá venido muy bien. Los cultivos de recogida más tardía, como supongo que cosechas de oliva, o sea, lo que es aceituna y lo que es uva, y esto supongo que se habrán visto más afectadas por el verano, en que en concreto en la península ha sido bastante más seco, entonces supongo que eso habrá afectado. No tengo tampoco una información muy precisa, nada más que lo que acabo de mencionar. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir aquí con estas preguntas. Muchas gracias a Miguel Ángel, a Íñigo y a Javier por participar en este webinar y por vuestras presentaciones. Para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, el vídeo de la sesión completa estará en el canal de YouTube de APIA, lo podéis consultar ahí. Y muchísimas gracias a los investigadores por vuestro esfuerzo y por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Igualmente.